Vamos a ver qué han dicho de Judas, el nuevo juego del creador de Bioshock, Ken Levine, que por lo que he visto en prensa está gustando bastante, ¿eh? O sea, los que lo han podido probar de momento, que son poquitos, lo están poniendo muy bien. De hecho, se está generando una ola de reivindicación de Bioshock Infinite, lo cual me alegra porque me parece un juego precioso artísticamente hablando, muy guapo a nivel jugable, y que tiene uno de los mejores finales de la historia de los videojuegos. Y la gente lo tiende a subvalorar, tío, el Infinite. Tío, es buenísimo el Infinite. O sea, de verdad, es súper vertical. El diseño es la hostia. Es que me lo podría jugar entero otra vez. O sea, no es tan largo ese juego, es buenísimo. Pero bueno, en fin. Vamos a ver qué opina por cierto, Ken Levine siempre me ha recordado a Steve Carell, tío. El de The Office y Virgen a los 40. Diréis, no se parecen nada. A mí, os juro por Dios que yo lo veo y pienso que va a decir cualquier tontería a cámara y que va a salir Dwight detrás a soltar su mierda. Pero bueno, yo qué sé. Soy yo, vale. I started falling in love with the world, and I started seeing more and more opportunity to tell a bigger story, not a roller coaster ride in the same way as before, but... Vale, no sé por qué no salen los subtítulos. Dice que no va a, digamos, crear una especie de parque de atracciones como hacía anteriormente, sino algo diferente, ¿no? No sé por qué no los traduce. Vamos a escucharlo y ya está. More of a deeper player interaction driven. Vale, se va a centrar más en la interacción del personaje con el escenario y demás. Yeah, I guess it kind of scaled. If you haven't seen my 75-minute interview with Bioshock creator Ken Levine detailing the journey he's been on for the past decade and building something entirely new with Judas, check that out at the link in the description below. But if you just want to see the new gameplay footage that developer Ghost Story Games gave us to accompany that interview, ¿Cómo se ve, covered right here. ¿Cómo se ve el gameplay? Fuera de coñas. ¿Usaba en Real 5 este juego, gente? ¿Cómo se ve, I can't tell you any more about Judas that Ken didn't already talk about in the interview so as not to spoil anything for you, but I can describe what's going on in these gameplay clips. Let's start right where the game does, with you being reprinted. ¡Qué guapo! Incredibly painful. ¡Qué guapo, Tío, es que es literalmente Bioshock. Me lo jugué el año pasado el Bioshock original, o fue hace 2 años, ya no me acuerdo cuando lo rejugué otra vez. Esta parte de aquí, con el tema de los cuadros, así como muy art deco, muy tal. El tío este grandote que parece un Big Daddy. Tío, es que respira Bioshock por todos los putos poros, Es increíble lo guapo que está, tío. Y capaz que haya plásmidos también. ¿Se escucha bien, por cierto? ¿Me comentáis, porfa? Nada de locos, muy guapo. Muy guapo. Vale, empiezas estando muerto. Curioso. Getting a little ahead of myself. You play as Judas, a hacker and self-taught engineer who's part of a multi-generational trip from Earth to a new planet called Proxima Centauri aboard the colony ship called the Mayflower. The capital M mission is to continue the human race after departing Earth due to a bacterial plague. Vale, tu plan es repoblar la Tierra tras escapar todo el mundo del planeta porque ha habido una plaga bacteriológica. Vale. Interesante. Also, on board this ship, you're not particularly well liked. See, vale, no le caes bien a la gente. Vale, se ha liado todo y es culpa tuya, ¿no? Now that you live again, you've got the 3 holographic heads of the ship to contend with. Tom, the ship's head of security, who wants to vale, jefe de seguridad, Tom. Costs. Dr. Okiki, the ship's medical officer, qué guapo el diseño, a robots are the way forward mindset and becomes Nefertiti qué guapo el diseño, tío. Abandoning all of her biological self, and Hope, the ship's counselor. Tienen buenos diseños, Tienen buenos diseños, tío, la verdad. Me mola bastante. There's a family dynamic in play here. Tom is married to Nefertiti and Hope is their adopted daughter. Vale, son una familia. Vale, de acuerdo.
So why is Hope robotic underneath? Because they're all robots, which Judas discovered and told them all about, throwing the entire ship into chaos and causing an existential crisis for... Vale, son todos robots y la tía esta se lo cuenta, ¿no? O sea, les cuenta que son robots y tal, y sería un pifostio que flipas. Vale. Everyone, particularly Hope, who sees deletion as the only way out of her endless existence, and like the T-800, she cannot self-terminate. Vale, esta tía quiere suicidarse para acabar con su existencia al saber que es un robot, y sin embargo no puede hacerlo porque no tiene como un botón de autodestrucción, lógicamente, tiene que hacerlo alguien más. A ver, es el planteamiento, ¿eh? Yo imagino que esto no va... Lo dicen porque será el punto de partida, pero muy inicial del juego. O sea, será como la premisa básica. Han jugado 5 horas, creo, ¿no? O eso dijo el Geoff. Que han jugado como 5 horas al juego. Vale. Toma decisiones. Mira, una cosa que me gusta mucho de la presentación visual del juego es que tienen como este efecto de holograma, como pequeños glitches visuales y tal en la presentación, porque son como modelos como muy... Se nota que son como muy plastiqueros. O sea, como que tienen un borde delineado y tal y cual. Mola que aprovechen el tema de ser hologramas para generar ese rollito virtual, ¿sabes? Y luego el personaje principal es mucho más realista. Está guay, está guay. Bueno, esto es un poco marketing, ¿eh? Depende de cómo lo juegues, ninguna partida va a ser igual que la anterior. Escúchame una cosa, esto es más marketing que otra cosa. Nos lo han contado en 50.000 juegos. Veremos si es verdad o no es verdad. Pero bueno, veremos. Mission has failed, Tom. The flesh was not meant to survive on Proxima. Now there's still room for you in the mission, Neffy, I swear. Don't you ever call me that again. Helping one might yield rewards, for instance, such as showing up to help you out when you're clearly out. Tío, se ve de puta madre el juego, ¿eh? Conversely, if you ignore one of the big three for too long or go against one of them by helping one or both of the others, they might get mad at you. Again, all dynamically within game. Vale, si te centras en uno de ellos o ignoras a otro, etcétera, etcétera, tienen como dinámicas de que se cabrean contigo. Esto mola un montón, tío. Te pueden bloquear las puertas y todo. Qué guapo, ¿no? Vale, está guay. Sí, es muy Hades. Es muy Hades con el tema de los dioses, ¿no? Que depende de cómo reacciones a cada uno, si les pillas habilidades o pasas de ellos y tal, puede que tengan como tiranteces contigo. Está guapísimo, tío. Well, it'll look familiar to Bioshock veterans, though to be clear, Judas is its own game and in no way connected to any Bioshock game. You've got a gun in your right hand and abilities in your left hand. Pistols and shotguns are two of your most prominent tools of the trade. Está guapísimo, ¿eh? Of your right hand when trying to survive the robots gone wild insanity aboard the Mayflower. You'll fight fix-it robots who used to tidy up the ship by shooting them or zapping them with lightning, one of the powers you can acquire for your left hand. Vale, pillas habilidades en la mano izquierda, es un poco los plásmidos de Bioshock. O sea, es que en realidad, fuera de coñas, es un Bioshock en rollo espacial. De hecho, ya existía un Bioshock en el espacio que se llama Prey, que es buenísimo, el de Arcane. Pero este está hecho por el tío de Bioshock, con lo cual tiene más... Más esto, ¿sabes? Prey es mejor que Bioshock. A ver, palabras muy complicadas de justificar en un mundo real. Entiendo que te gusta más Prey, pero yo creo que Bioshock, aun a día de hoy, que lo rejugué el año pasado o hace 2 años, sigue siendo un juego absolutamente extraordinario en todo lo que hace. El final es una mierda, ¿vale? O sea, toda la parte post Andrew Ryan es bastante mala, pero es la polla el juego. Sigue siendo muy bueno a nivel de ambientación, estética, la gestión del tema de los plásmidos. Sigue siendo un juegazo, tío. O sea, Bioshock es un juego de los que ha hecho mucho por la industria, básicamente. O sea, Bioshock caminó para que los demás pudieran correr, básicamente. Que ya estaba System Shock 2 y Half-Life y tal, pero Bioshock sigue siendo la puta hostia. Y Prey es muy bueno, ¿eh? Prey es muy bueno. Pero Bioshock, tío, a ver,
Es el papi de todos esos. Lots of things around the ship, which very much includes your robot attackers. You can make them do any number of things, from turning passive to aggressive to sheer chaos. In this case, go into kamikaze mode. Ojo, el tema de los chips puede ser curioso, ¿eh? ¡Hostia, qué guapo! As for these bizarre bionic beasts you'll battle, they used to serve normal functions aboard the ship, but as things got crazy, Anda. so did they. The dentist as a Gente, ¿usan Unreal 5? Lo veo muy bien, tío. O sea, Unreal 4 no puede ser esto ni de puta coña. O es motor propio o es Unreal 5. Se ve demasiado bien, tío. Se ve demasiado bien, ¿eh? used to walk around the ship going to meet the people who needed dental care. This is a multi-generational mission, remember? You're going to need your teeth. ¿Sabes el miedo que tengo viendo esto, gente? Que sea otro Callisto Protocol. Que los trailers era absolutamente brutal. Que se veía cojonudísimo. Iba a cargarse al Dead Space y no sé qué. Y luego lo jugabas y sí, visualmente era la puta polla. De hecho, Callisto Protocol puede que siga siendo, a día de hoy, uno de los juegos que mejor se ven en nueva generación. Todavía. A nivel de entornos y demás. Toda la parte de la cárcel, la zona exterior después de las naves y tal. ¿Se ve? ¡Buah! ¿Cómo se ve ese puto juego? El problema es jugarlo. ¿Sabes? Ese es el problema. Another of my favorite enemies was the deputy, a Bojack horseman-looking, long rifle-wielding Este mola lawman mucho. who likes to fire his gun into the air when he gets riled up. And remember how I said the Mayflower was a colony ship? It's an enormous one, the size of a city, and helping you get around it is your ¡Hostia! trusty Clifford-sized robot dog companion, Scuddy. He can ¡Hostia, take qué you from guapo! district to district in order to go do new missions for whichever of the big three you're ¡Qué guapo el perrete este nave, tío! ¡Qué guapo! backing at that given moment. That's all I can tell you for now, but be sure to check out the full interview with Ken Levine for much more, including the roguelike loop that's baked into Judas's narrative Lego-powered, player agency-driven first-person shooter. And stay tuned for much more on Judas on IGN in the coming months. There's still a Hostia. lot left to find out about Ken Levine's first game since the seminal Bioshock Infinite back in 2013. Vamos a ver por curiosidad el tráiler original del juego. A ver si ha cambiado algo. Imagino que ha cambiado algo, ¿no? Esto fue en los Game Awards en 2022. O sea, hace año y medio, más o menos. Tío, puede haber... Os lo pregunto de verdad, ¿eh? ¿Puede haber una frase que te venda un juego sin que veas el juego, tío? Del creador de Bioshock. Es que ya lo tengo. O sea, toma 70 pavos. Es que no necesito que me digas más. Es que Bioshock es tan bueno, tío. Es tan bueno Bioshock, tío. And my only way out of here is with one of them. Que me encanta la estética del juego, eh. Me encanta la estética del juego, tío. Está guapísimo el rollo, que lleva. Es jodidamente brutal, tío. Nah, qué ganas de que salga esto, de verdad, eh. No tiene fecha todavía, ¿verdad? Joder, a ver si sale este año. No lo creo, la verdad. Lo veo más para el siguiente. Pero si sale rollo en octubre, noviembre, para acabar el año fuertemente, puede estar guapo, gente. Si sale para acabar el año, tío. Buah. Nah, tío. De putos locos. Ken Levine te como los huevos. Increíble.